Soy Sofía Diamante y esto es Hecho en Argentina, una charla con los fundadores de las marcas nacionales más emblemáticas. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Hecho en la Argentina. Hoy vamos a hablar con Marisol, o mejor dicho le dicen Sol Rodríguez, que es la familia fundadora de Sinteplast. Es una empresa que nació en 1958 por los abuelos de Sol, por Raúl y por Amelia. Así que hace 67 años y bueno, va a contar un poco la historia de esta empresa. ¿Cómo la definirías? Sinteplast es una empresa familiar de tercera generación hoy, pero ya hay cuarta, hay muchos de la cuarta generación. Nos dedicamos a hacer pinturas, revestimientos, materiales de construcción y nosotros nos consideramos unos emprendedores. O sea, esta cosa de seguir pensando en cómo hacer mejor las cosas, cómo seguir creciendo. Por lo cual creo que una buena definición puede ser eso, es una familia empresaria pero emprendedora. Excelente. Bueno, la historia en 1958 yo no estaba claramente, No. ni era un proyecto. Primero, bienvenida, gracias por estar acá. Por invitarme. Y es también una marca emblemática que se ve en todos lados, las canchas de fútbol, en alguna otra camiseta, para quien es algún despistado. Pero bueno, sí, contame, tu abuelo, Raúl, argentino. Mi abuelo, hay historias Raúl, que son inmigrantes, pero... No, mi abuelo es argentino, nació en La Pampa, pero bueno, al poquito tiempo ya se vino a Buenos Aires con su papá, que sí era español. Ellos habían venido de A Coruña, así que por ese lado sí, los dos son argentinos, pero hijos de inmigrantes españoles, los dos de Galicia. El emprendimiento surgió por necesidad, o sea, había una necesidad de supervivencia clara. Sabía que quería hacer algo y estaba en plena búsqueda. Pasó por un montón de cosas. Inicialmente, como él había sido mandadero en el 11, trabajó con armenios y con gente de la colectividad judía, conocía el mundo de las telas. Inicialmente hizo camisas, obviamente ese negocio no prosperó. También trabajó en un taller de chapa y pintura, donde, bueno, ese grupo trabajó para ser el primer autojusticialista y a partir de ahí se metió en el mundo de las pinturas, ya no como técnico y como aplicador, sino en la manufactura, y ahí aprendió también un montón de cosas, por lo cual mi abuelo era una persona que siempre quería aprender y me parece que ese es el mayor valor que él tenía, el querer siempre aprender y que los obstáculos eran una oportunidad, y creo que eso también se transmitió generación tras generación. A partir de empezar a meterse en ese mundo, se juntó con unos socios y empezó a hacer pinturas industriales primeramente. Nosotros nacimos como una fábrica de pinturas que abastece al mundo industrial. El desarrollo de todo lo que son los productos decorativos para el hogar vino posteriormente. Y bueno, y fueron haciendo lo que inicialmente los clientes querían. No era que había un portfolio de productos armados, sino que se iba haciendo en función de lo que querían y tenían la capacidad, sobre todo cuando mi papá se suma al emprendimiento, porque no era una empresa, eran tres, eso cuenta mi papá, éramos tres cuando yo entré. Iban desarrollando productos, pues mi papá estudió ingeniería química y ahí empezaron a hacer un portfolio un poco más surtido. Pero él estudia ingeniería química pensando ya que iba a trabajar en la empresa familiar. Por supuesto. Ya él quería. O sea, él quería ser piloto de avión, no pudo serlo porque no tenía 10 de 10 en la vista y bueno, fue ingeniero químico. Tendrás que ser lo que sirva, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la empresa se fue incorporando gente y también parte de la familia, los hermanos de mi papá. Mi papá es el mayor, tiene 3 hermanos más. Son 3 ingenieros y otro que es más de las carreras sociales, que es los últimos... algunos tenemos uno que es ingeniero químico, que es mi papá, que está en la parte de operaciones. Otro que está en administración y finanzas y 2 en comercial. Así estuvo estructurado inicialmente. Bien diverso. Sí. Se repartieron bien los... En realidad fue siendo cuando iba creciendo la empresa, íbamos viendo qué tareas había que atender y a partir de eso se empezaban a desarrollar las capacidades, ¿no? Es una cosa y la otra. Y claro. Van creciendo de la mano. ¿Pero en qué momento pegan el salto? Porque hoy Sinteplast tiene 13 plantas industriales. Sí. ¿En qué momento que se hace salto desde que tu abuelo? Cuando empieza a incorporarse todo lo que es la línea decorativa,
creo que el gran salto, hay dos hitos bastante importantes. El primero es el lanzamiento del Recuplast como impermeabilizante, que realmente es nuestro producto estrella, tanto para muros, para techos, para frentes, para interior. Hoy la línea es mucho más completa, pero en ese momento estaba pensado simplemente para impermeabilizar frentes y techos. Y la verdad que funcionó en los lugares más complejos de Argentina, en la Patagonia, en los frentes marítimos. Y eso la verdad es que funcionó muy bien. Y a partir de ahí se empezó a completar el surtido de productos para lo que es la línea decorativa. Y posteriormente, a principios de los 90, el otro salto que fue también muy importante para seguir escalando en todo lo que era el mercado decorativo, que es el de mayor volumen en Argentina y en todas partes del mundo, es el masivo. Fue la incorporación del sistema de color, que hoy estamos muy acostumbrados a ir a una pinturería y decir, bueno, quiero tal color de un catálogo enorme de productos, pero la verdad es que antes no era así. Mira. Entonces, esa posibilidad de elegir muchísimos colores de un taco de color en la pinturería y que el dueño del comercio tuviera mucho menos stock inmovilizado que, no sé, 30 colores de cada calidad y de cada envase, era una novedad. Y la verdad es que nosotros pudimos lanzarlo, fuimos los primeros en lanzar el sistema de color. Al poco tiempo habíamos colocado un montón de equipos, capacitado a un montón de gente y la verdad que eso también hizo un crecimiento. Y en paralelo nosotros consumimos muchos insumos importados de materias primas para nuestra fabricación. Entonces la expansión al exterior era más que nada también es parte de una supervivencia, ¿no? De lograr tener un seguro de cambio. Digamos, toda la parte linda y la otra parte es la supervivencia a la macroeconomía de Argentina. Entonces, a partir de eso también empezamos con la expansión. O sea, en los 90 empezaron a exportar también. No, antes, un poco antes, en fines de los 80. Se empezó a exportar, Uruguay y Bolivia inicialmente. Ya en el 2001 se instala mi abuelo directamente en Bolivia, porque mi abuela fallece. Y bueno, con un sistema de profesionalización de la compañía, encontró su lugar en Bolivia. Estuvo trabajando hasta el año 2016, 2017, allá. Y la verdad que el crecimiento fue enorme. Y la expansión también, porque este negocio requiere de tener operaciones dentro de cada país donde uno quiere comercializar. Así que bueno, en Bolivia nosotros estamos en Santa Cruz de la Sierra, tenemos nuestra fábrica, tenemos toda la cadena de franquicias Color Shop también funcionando. O sea, la verdad que anda muy bien. Uruguay lo mismo. Claro, y después están en Paraguay. En Paraguay y en Brasil. Brasil, sí, también. Sí, así que la expansión. Sí, en paralelo. Sí. En ese momento, en los 90, también. La última fue Paraguay, que ya hace alrededor de, no sé si casi 15 años que estamos en Paraguay. Y sí, en Brasil tenemos 3 plantas, en Río, en San Pablo y en Curitiba. Acá, pues tienen 13, 7 en Argentina y el resto en expandida en sí. Bolivia, Brasil. En Uruguay, Paraguay. En Uruguay también tienen planta. Sí, en Uruguay también. ¿Y dónde nació la primera planta? ¿En qué parte en Buenos Aires? ¿En qué parte qué localidad? En realidad nació en el garage de la casa de mis abuelos. Ahí está, que fue en Lomas garage del Mirador en San Justo, provincia de Buenos Aires. Al poco tiempo se compró un terreno enfrente de la casa de mis abuelos, empezó la primer planta y ya para los 80, en el 86 más o menos, se empezó a construir la planta de San Luis y la planta de Buenos Aires también en simultáneo. Hoy solamente está la de San Luis, esa anterior ya no la tenemos más. En Buenos Aires estamos en Espegacini y en Ezeiza. Y bueno, hay otras plantas que también están asociadas a nuestros productos, materiales de construcción, lubricantes, desoxidantes, que es Penetrit. Así que bueno, hay un portfolio grande. Claro, porque tienen 7.500 artículos. Sí, es un montón. Es un montón. Empezaron a crecer. Es que tenemos un surtido muy grande. Nosotros abarcamos muchas unidades de negocios. Los negocios están como a gran escala para poderme hacer entender en lo que es decorativo, lo que es industrial, venta directa, venta a través del retail. Tenemos todo lo que es la línea de repintado automotriz. Tenemos también la línea de desoxidantes, lubricantes y demás, que son la de Penetrit, la línea de construcción,
Claro. Entonces, cada una tiene un montón de artículos dentro. Es impresionante. ¿Y vos cuándo ingresaste? Primero, ¿vos qué estudiaste? Yo soy politóloga y licenciada en Relaciones Internacionales. Increíble. Sí. O sea, vos cuando estudiaste estas carreras, ¿pensabas que ibas a terminar trabajando en la empresa o te No, veías en la inicialmente... política, tal vez? No sé. No, a ver, las empresas familiares tienen un montón de cosas muy lindas. El otro día escuché a alguien que decía, es el cielo o el infierno. Y para mí, la verdad es que siempre me encantó la empresa familiar. Yo inicialmente terminé el secundario y empecé a estudiar ingeniería. Cuando dejé la carrera fue un poco un shock familiar. Entonces, posteriormente, es como que no sabía qué iba a hacer. Sabía que quería estudiar, pero no sabía qué iba a pasar después. Pero ya para cuando estaba casi terminando segundo año de la facultad, uno de mis tíos me pidió que venga a trabajar a la compañía. Nosotros tenemos un protocolo familiar y en ese protocolo nosotros tenemos una modalidad para la familia de trabajar como pasantes. Entonces trabajaba a mediodía, estudiaba a mediodía. Me gusta que te lo pidió tu tío, no tu papá. por Claro, ejemplo. era obvio que iba a pasar eso. Porque si era tu Las papá, dos no. veces que volví a la compañía fue por mi tío. Porque si era tu papá no ibas. Y mi Ok. papá no estaba muy feliz con que haya dejado la carrera, estaba muy reciente el tema. Y empecé a trabajar en comercio exterior. Hice 6 meses de como un training de la operación y después empecé a hacer la parte comercial, vendiendo en el exterior, abriendo el mercado de Chile. Ah, Ese mismo protocolo familiar decía que cuando uno se recibía tenía que irse de la compañía. Así que bueno, al poco tiempo que me recibí me fui a trabajar a otro lado durante un tiempo y bueno, y después me volvió a llamar mi tío. Y volví a trabajar en una negociación muy dura, mentira, uno quiere estar en la compañía qué familiar. lindo. Volví a trabajar en lo que era, en lo que es hoy todo lo que es industria pesada inicialmente, mantenimiento industrial, que era algo que por coyuntura argentina no estaba tan desarrollado en ese momento. Así que, bueno, lo empezamos a desarrollar. ¿Cuándo era más o menos? ¿En qué época? Cuando vuelvo en la segunda instancia, en el 2009. Ok, Yo trabajé desde el 2004 hasta el 2007 y después volví en el 2009. perfecto. Y bueno, de ahí pasé por el área comercial, abarcando más responsabilidades. Y hoy por hoy ya estoy en el directorio y me ocupo de la parte institucional, comunicación, prensa y demás. Es interesante. El protocolo familiar, ¿cómo lo desarrollaron? ¿Le pidieron a alguien asesoramiento? ¿En qué Sí, momento? claro. ¿Y esto fue cuándo también? En el 97, uno de mis tíos estaba haciendo una maestría y ahí conoció lo que era, que había una materia de empresas familiares. O sea que había toda una gente que se había puesto a estudiar cómo funcionaban las empresas familiares y las familias empresarias, ¿no? Que tienen toda su particularidad. Y bueno, y ahí le llamó la atención, nosotros somos muchos de familia, nuestra tercera generación somos 16. 16 primos. Somos digamos. 16 Porque, primos. claro, porque eran 3 hermanos. 4 hermanos, 4 hermanos, perdón. y somos 16. ¿Los 16 trabajan en la empresa? No, Ajá. no. Bueno, y ese protocolo lo que nos permitió es tener un marco para ver, primero que los mandatos en las empresas familiares son muy fuertes. Entonces, poder tener un marco donde lo que se busca es que vos puedas ser feliz y que no tengas la obligación de trabajar en la compañía, me parece que es maravilloso, porque lo que genera es que esa presión del mandato baje. Y a partir de eso poder construir tu propia carrera. También es un marco regulatorio de un montón de cosas que pasan dentro de la compañía, cómo son las instancias de ingreso, cuáles son los requisitos para poder ingresar, que la aportación de apellido no es un activo para poder trabajar en la compañía, que se espera que quienes trabajen cuiden esa empresa y para cuidarla hay que estar preparado. Entonces, lo que buscamos es que estemos muy preparados para poder dirigir la compañía. Y para eso hay requisitos. Entonces, en función de eso, fuimos formándonos, quienes hoy estamos en la tercera generación, en el directorio, ¿no? Así que ahí... Qué interesante. Sí. ¿Y cuántos empleados tienen hoy? En todo el grupo 1600. 1600, impresionante. Y bueno, ¿cómo hacen? ¿Cuál es esto es uno de las recetas de cómo también permanecer tanto tiempo una empresa?
sobrevivir a los cambios regulatorios de Argentina? ¿Cómo es también, más allá de lo familiar, cómo se adapta la empresa? ¿Cuál es el secreto para, durante 67 años, haber atravesado de todo, me imagino? Yo creo que la versatilidad, esta capacidad de adaptarse rápidamente al contexto y leerlo, creo que hoy en Argentina es un activo. Nos permitió poder tomar decisiones ágiles, nos permitió también poder adaptarnos rápidamente al movimiento del mercado y a qué es lo que esperaban nuestros consumidores, ¿no? Y eso me parece que está buenísimo poder ponerlo. La verdad es que se vuelve un poco, pasaron un montón de crisis. Sí, sí, no. Y en esas también oportunidades, ¿no? Bueno, Porque, porque el dueño del capital muchas veces puede hipotecar un poco de presente por futuro. Y ahí es donde está la diferencia de entender y de poder leer bien el contexto. Entonces, bueno, creo que esa es una de las cosas de encontrar oportunidades dentro de oportunidades de crecimiento, oportunidades de expansión, de nuevos clientes, de nuevos mercados, en estos contextos que tal vez muchos lo ven con mucho temor y como nosotros estamos acostumbrados a este contexto, tal vez navegar en estas aguas se nos hace un poco más fácil. Creo que el desafío es cuando estemos en un contexto más estable. bueno, ahí ojalá en algún momento. ¿Qué pasó con Chile? ¿Estaban tratando de abrir el mercado de Bueno, Chile? nosotros exportamos también. a Chile productos de industriales mayoritariamente, de repintado automotriz, y hace un par de años que ya empezamos a abrir la cadena Color Shop. Tenemos Bien. unos socios con los que trabajamos allá. Porque Chile es un desafío distinto a Paraguay, Bolivia, en el sentido de que es una economía súper abierta. Compiten ahí con Sí, importaciones de todas partes del pero hay mundo. fabricación local en Y, Chile. Sí, nosotros siempre competimos con el mundo. De hecho, sí, nosotros trabajamos y nos comparamos con el mundo, porque es la única forma de saber si nuestros productos están realmente siendo innovadores, si la forma de comercializar es cómo es en otros lados, qué podemos aprender. Nosotros formamos parte de un grupo de empresas que se llama Nova Paint Club, que somos todas empresas que fabricamos pinturas de capitales locales. No competimos porque estamos dispersos en el mundo eh, y trabajamos muy codo a codo para no solamente conocer las tecnologías que cada uno tiene, las nuevas, o sea, conocer materias primas, poder conocer los mercados desde las innovaciones que se hacen en la comercialización de producto, de envases, de publicidad. Entonces, eso también te pone en un benchmark, en una comparación constante donde vos podés saber, tal vez hoy en Argentina esto no funciona, pero va a venir en 5 o 10 años, o tal vez eso nunca va a pasar acá porque somos diferentes los consumidores. El argentino tiene una forma de consumir muy distinta al de muchos lados. O sea, del chileno, por ejemplo, consume todo por grandes superficies. El argentino también le gusta el local boutique, que esté lindo, que esté prolijo, bien presentable. bueno, No o sea, necesita otro tipo de atención. Hay mercados que son más a lo americano y otros son más a lo europeo. Bueno, Argentina tiene mucho más de europeo que de americano. Chile tiene mucho más de americano que de europeo. Entonces, eso es bueno o malo, no, es distinto, no tiene ni bueno ni malo. Lo que tenés que saber es qué va a querer o qué espera ese consumidor al cual queremos venderle. Entonces, esto de poder compararte con el mundo lo que hace es que siempre estés buscando ser mejor y que tengas una medida para compararte. claro. En el país están en todo el país, En todo obviamente. el país. Sí, obvio. Y el resto de los primos, ¿cómo se reubicaron en la compañía? Bueno, mi hermano está a cargo de todo el área comercial. Uno de mis primos maneja una planta en Córdoba y el negocio de construcción. Otro de mis primos está en todo lo que son el packaging. Y una de mis primas está trabajando en todo lo que son negocios digitales. Y el resto está haciendo su vida, haciendo muy exitosos en sus distintos trabajos. Profesiones. Sí. Pero ¿cómo son las comidas familiares? ¿Se habla de ahí hay un protocolo, algo? Dicen, No hay protocolo. Nada ahí. No hay protocolo. Y sí, bueno, Sintepla siempre aparece. Sí, me Es imagino. ahí un primo hermano más. El abuelo Raúl. Falleció en el 2018, pero bueno, yo tuve la suerte de trabajar con él. Yo soy la octava de los 16, entonces soy de la camada de los más grandes. Y nada, era maravilloso. Un tipo, primero, muy simpático,
muy comercial, muy vendedor, muy resiliente, siempre miraba el lado positivo de las cosas. eh, y la verdad es que muy divertido. Eso es lo, Siempre estaba con una sonrisa. eso es importante, sobre Re, todo para trabajar en cualquier ámbito, pero además cuando trabajas con la total. familia hay que reírse un poco, si no, Sí. qué lindo. Igual, bueno, seguramente los hijos tengan una mirada distinta. Viste que yo soy Las nieta, nietas, no soy es hija. verdad, eso es verdad. Pero los hijos siguen los cuatro Sí, firmes los cuatro. en la compañía. Sí. Bueno, ¿y qué proyectos hay hacia adelante? ¿Nuevos mercados? Bueno, nosotros siempre estamos viendo cosas nuevas. Nada, estamos armando una planta nueva de productos de construcción ¿En dónde? en Buenos ¿En Buenos Aires. Aires? Sí, en Buenos La verdad es que es una inversión más o menos de $12 millones. Estamos muy contentos que ya estamos moviendo suelo, trabajando bastante ahí. En un momento donde la construcción no está en su mejor Bueno, pero actividad. nosotros Por eso ustedes están lo que pensando en lo que decimos, sí, es hipotecar un poco el largavistas. presente para ver el Y futuro. sí, queremos crecer. Y para crecer hay que invertir, así que Sí, en no algún hay momento otra. la construcción va a tener que Por reactivarse. supuesto, sí, no hay duda. Se tiene que así que construyendo esa planta. Sí, bueno, estamos trabajando fuerte en Brasil, consolidando el mercado, trabajando mucho ahí, en la región en general, en Argentina también, así que bien, lanzando nuevos productos. Estuvimos lanzando este verano el Recuplaza térmico, ahora todo lo que son soluciones simples para el hogar, desde un sella todo, chau caídas, o sea, productos como muy simpáticos y de fácil recordación para justamente darle soluciones al consumidor, ¿no? Con cosas simples como chau caídas, es un antideslizante. Pero si te digo antideslizante, tal vez me mires diciendo de qué está hablando. Bueno, chau caídas. Sí, las publicidades son muy innovadoras ahí. Dicen, sella todo menos al amigo spoiler que no se le puede callar la boca. Es como tienen siempre una vuelta de rosca ahí. Sí. Eso es una... Para toda esta línea de productos, la idea era que sea como muy cotidiano, ¿no? Para ese tipo de cosas, para que lo tengas presente en tu vida diaria. La pintura, el argentino piensa más en una inversión, viste, que metes un pintor, que tenés que... Bueno, entonces esto es como, bueno, hacelo vos. Está muy bien está buena. Sí, la verdad. Sí. Una buena... Se ve que está muy cuidada y se nota que están detrás en todos los detalles, que es una marca que la familia impulsa, quiere... Así que, bueno. Pero no es solo la familia, yo creo que todo el equipo también, ¿eh? El equipo está muy comprometido, se sienten cómodos y cuando la gente se siente cómoda, formás parte, no hay otra forma. Perfecto. O sea, en pandemia también ustedes no les afectó porque también ahí todo el mundo aprovechó e invirtió para remodelar la casa. Bueno, en marzo cuando nos mandaron todos a casa nadie sabía qué iba a pasar. Nosotros volvimos a operar en mayo, cuando empezamos a poder abrir a partir de... Nosotros formamos parte de muchos... la pintura está en todos lados, aunque no la veas. Eso es lo que a veces me pasa, que yo te digo dónde estamos, desde los blisters de pastillas para insumos médicos, claro. Pharma, un aerosol. Entonces estamos no solamente en una pared, hay un montón de cosas que están pintadas y eso me parece como lo interesante. Y en pandemia lo que nos abrió la puerta a empezar a volver a trabajar justamente fue un aerosol que tenía que lanzarse al mercado, que era un alcohol en aerosol y no estaban pintados porque no entregamos la pintura, porque no nos dejaban operar. Y bueno, y a partir de ahí empezamos de vuelta a trabajar, lo mismo que los medicamentos. Es una laca que sella el plástico con el aluminio del blister. Y bueno, también eso no lo estábamos abasteciendo, así que bueno. Arrancaron. Exactamente. Está muy bien. Bueno, Sol, muchas gracias por haber participado a vos, y Sofi. que sean los éxitos. Gracias.